de julio. Así que les recordamos a todos también que como parte de la exposición que vamos a tener, apaguemos los micrófonos para no interrumpir al ponente durante su ponencia. Muchísimas gracias y con esto damos pase a Gianfranco Espósito. Gracias, Stephanie. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Espero que sea un bonito jueves. Y bueno, bienvenidos al último módulo del curso. Yo estoy bastante feliz porque ha sido un curso bien intenso. Pero bueno, hoy día lo vamos a cerrar 360 y con eso vamos a tener bastantes conceptos claros y sobre todo espero que esto les sirva mucho. Como siempre, si se me pierde el audio, se me mutea automáticamente, por favor me avisan. ¿Qué cosas hemos visto hasta acá? Hagamos una breve recapitulación solamente para efectos de la construcción del aprendizaje, ¿no? Ya sabemos identificar oportunidades, ¿verdad? La primera pieza que vimos en el módulo 1. Ya sabemos construir también un modelo de negocio, ¿no? A estas alturas ya saben cómo, o ya están en la capacidad de diseñar su oferta. Incluso puede ser que la hayan prototipado, la hayan validado, ¿no es cierto? Y hasta quizás los más proactivos ya la protegieron legalmente, ¿verdad? Ya está patentada en Indecopi, la marca, tienen quizás una conformación, saben por dónde ir, qué tipo de estructura societaria armar. Así que hasta aquí estamos todo bien y es lo que hemos visto en estos primeros 4 módulos, ¿no? Entonces, hoy vamos a cerrar ese ciclo y vamos a ver justamente consideraciones claves de cómo lanzar ese proyecto al mercado y sobre todo cómo construir este concepto de comunidad, ¿no? Que finalmente va a ser lo que lo va a sostener pues a lo largo del tiempo, ¿no? Y más importante, de ahí es donde va a venir también los recursos, el dinero para poder hacerlo crecer, ¿no? Y cómo, claro está, para que venga ese dinero, también vamos a revisar cómo debemos presentar nuestras iniciativas, ¿no? Entonces, con esto abrimos la sesión de hoy. Como siempre, un módulo compuesto por 4 puntos claves: estrategia comercial y lanzamiento, marketing digital y construcción de comunidad, financiamiento y sostenibilidad del emprendimiento, y finalmente llegaremos a la parte del pitch, ¿no? La presentación del proyecto deportivo. Pitch y presentación no son sinónimos. Ahora vamos a ver justamente qué significa cada uno, ¿no? Aquí vamos a tener 4 subtemas que lo que vamos a tratar de responder con esto es justamente ver, ¿no? Convertir todo esto que ustedes han aprendido pues en algo que funcione, ¿no? Porque ya estamos muy próximos y muy cerca de esto, ¿no? De que dé a luz nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros hijitos, ¿no es cierto? Entonces hoy día, módulo 5, estrategias de lanzamiento, marketing y sostenibilidad. Como estuve revisando la data y como muchos de ustedes están vinculados a academias, llámese academias grupales o son profesores o instructores de personal training, ¿no es cierto? Y demás, formación de talento en general, he tratado un poco de usar este eje para ejemplificar la teoría con base a esto, ¿no? Como si fuera una academia o fuéramos formadores de talento, ¿no? Un poco para darles contexto y que los ejemplos tengan una hilación, ¿no? Entonces, frase ancla, como siempre, ¿no? El lanzamiento no empieza el día que abre, sino mucho tiempo antes. Y acá quiero que pensemos en alguien que preparó su academia durante muchos meses, quizás pintó las paredes, ¿verdad? Quizás compró equipos de última tecnología, inclusive se dio el trabajo de diseñar un logo, ¿no? Una arquitectura de marca, armó el horario de trabajo, inclusive se preparó para la inauguración, ¿no? Y el día que abrió, justamente llegaron 15, 20 personas, muchos de ellos quizás eran familia o eran amigos cercanos, y la pregunta es, después de eso, ¿qué sucede, no? Van a saber qué hacer, ¿no? Va a ser un poco problemático, porque finalmente si te preparaste de esa manera, llegaron 15 personas, vas a tener esa preocupación de, oye, si ya lancé, ya llegué a ese momento y solamente tuvo a 15, a 20, y la mayoría fueron amigos o familiares, va a ser bastante complicado, ¿no? Entonces, aquí un poco la pregunta es, oye, ¿qué salió mal, no? Y la respuesta va justamente en que quizás no fue el producto lo que salió mal, ¿no? Sino fue un tema de lanzamiento. Entonces, el lanzamiento
quiero que lo conciban como justamente algo que no empieza el día que abren la academia, abren el negocio o lanzan la idea, ¿no? Sino esto va a empezar mucho tiempo antes. Este, y eso justamente es lo que muestro aquí en la tabla, ¿no? Entonces, antes, apertura, lanzamiento y finalmente después. Hay tres momentos, así que vamos por el primero, que es el famoso calentamiento, ¿no? Que se da justo de 1 a 8 semanas antes de abrir o de lanzar nuestra oferta. Y ese justamente es el momento eh, donde realmente empieza el lanzamiento, ¿no? Mucho tiempo antes. El segundo es el arranque, el famoso arranque, ¿no? Que finalmente es el día D, ¿no? Nos referimos al primer día o los primeros días, las primeras semanas de la puesta en escena, de la operación, ¿no? Y ahí es donde finalmente vamos a concentrar toda nuestra energía, ¿no? Es un increyendo que llegamos cansados, emocionados y demás, y el primer día es donde finalmente, o los primeros días, nos va a agotar todas las energías posibles porque finalmente vamos a estar liberando esa tensión y buscando que todo funcione, ¿no? Y el tercero, o la tercera etapa, se le conoce como la consolidación, ¿no? Y quiere decir justamente desde el segundo mes en adelante, después de abrir la tienda, ¿no? Que aquí la verdad es donde finalmente se puede ganar o perder todo, ¿no? Y nuevamente, aquí el error quizás más tangible, más plausible, o que comete pues el común denominador, es ponerle el 90% de la energía al arranque, ¿no? Al día uno. Pensar que recién en el día uno, cuando se abre la tienda, ahí es donde hay que salir con todos los caballos, ¿no? Y no tener un plan justamente de consolidación que vea qué es lo que viene después. Entonces, ese es un primer gran error, meterle mucha energía, destinar el 90% solamente al arranque. Hay que destinarle al calentamiento como también pues a la consolidación, ¿no? A veces abren algo, inauguran una academia, ¿no es cierto? Generamos mucho ruido y al mes y medio pues no sabemos qué hacer, ¿no? Para seguir creciendo y ahí es donde vienen los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay tres momentos que debemos de considerar y son justamente los que muestro en esta tabla, ¿no? Así que vamos a revisar cada uno de ellos para poder hablar en profundidad. De lo contrario, se van a quedar en temas muy abstractos, ¿no? Entonces, esa es la que dije antes, calentamiento, la primera, ¿no? Que va de 1 a 8 semanas previas al lanzamiento, ¿no? Y, repito, esta es la primera fase que mucha gente se saltea, ¿no? Pero sobre todo es la que más impacto tiene, ojo. Entonces no podemos perderla de vista, ¿no? Y lo cierto es que en esta fase se logran tres cosas, ¿no? Qué hacer, cómo y el indicador. Se logran tres cosas. La primera, y lo que tenemos que lograr con esta fase es, primero, construir una audiencia, ¿no? También, obviamente, generar expectativa, ¿no? Y finalmente, y lo más importante, es conseguir estos primeros interesados, estos primeros comprometidos que van a ser posiblemente nuestros clientes, ¿no? Gente que ya esté esperando que abramos puertas para finalmente decir, acá estoy, y quiero ser cliente de ustedes. Ahora, ¿cómo generar esa expectativa, no es cierto? O cómo construir esa audiencia puede ser una pregunta válida, ¿no? Y lo que se recomienda es el cómo, que finalmente puede ser creando contenido detrás de cámaras, ¿no es cierto? Utilizando lógicamente las redes sociales y las plataformas más afines a su público objetivo, ¿no? Aquí en el antes no tienes que mostrar el logo terminado, no tienes, si nos ceñimos al ejemplo de la academia, no tienes que mostrar el horario de clase el cual tú vas a empezar de acá a 8 semanas. No, no, para nada. Es un adelanto, ¿no? Lo que en inglés se conoce como el sneak peek, ¿no es cierto? Es un adelanto. Tú vas dejando partecitas para que la gente comiences a calentar un poco el ambiente y vayan viendo qué se viene, ¿no? Entonces no es tirar todo de frente, eso va a suceder en el lanzamiento, ¿no? Entonces aquí lo que puedes mostrar es, no sé, desde la obra de tu local, si estás construyendo algo, ¿verdad? El equipo, si hablamos de infraestructura, de maquinarias, o el equipo humano inclusive, ¿no? De los entrenadores, personal calificado que tú tengas, ¿no es cierto? Que quizás pueden salir en un video contando para qué tú estás haciendo todo esto, ¿no? Eso es algo que podrías usar bastante bien en esta fase de calentamiento que, repito, va de 1 a 8 semanas, ¿no? ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr curiosidad, despertar esta curiosidad de los posibles o de los primeros seguidores y de los posibles, ¿no es cierto?
para generar esta intriga, ¿no? Y sobre todo ese acercamiento. Podrían también, en este segundo punto, hacer pruebas piloto, ¿no es cierto? Lo que se conoce pues en los restaurantes o en otros ambientes como la famosa marcha blanca, ¿no? Una clase de prueba gratuita, quizás para un grupo muy pequeño, donde también lo documentas, ¿no? 10, 15 personas, que vayan a vivir justamente esa experiencia que tú quieres y que vas a lanzar, pero que la vivan antes, ¿no? Antes del día uno, antes de que arranque, ¿no? Y que ellos comiencen a contarla. Eso también podrías hacer en esta etapa de calentamiento, ¿no? La famosa marcha blanca o pruebas gratuitas, ¿no? Y esto finalmente puede cantar, o hacemos todo esto para que cante en una lista de espera abierta, ¿no? Que finalmente lo que busca es comenzar a agrupar esas personas que tienen interés para que dejen su nombre, ¿no es cierto? Y sientan que están siendo parte de este proceso, ¿no? Que están siendo parte de algo que todavía no empieza. Si se acuerdan del ejemplo que dimos de, de Los Ángeles Fútbol Club en Estados Unidos, como Los Ángeles, antes de tener el estadio propio me refiero, 4 años antes, ellos lo que hicieron fue juntar a los fanáticos con la empresa de construcción, ¿se acuerdan? Y lo que hicieron fue crear el estadio de cero con ellos. O sea, eso fue una fase de calentamiento, lógicamente, ¿no? De vivir esa experiencia, de contar el contenido detrás de cámaras, de esta prueba gratuita. En este caso, acercaron a sus posibles fanáticos o sus primeros fanáticos, ¿no? Y lógicamente decantó en una lista de espera abierta que es, oye, te dejo mis datos porque cuando esto empiece yo quiero estar acá, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va. Y aquí lo clave, el indicador de esta fase, no va a ser el número de seguidores, ¿no? Es más bien cuántas personas tienen este interés que te han declarado antes de la apertura, ¿no? Es ese número que va a predecir tu arranque, tu día uno. ¿Cuántas personas voy a estar acá, van a estar acá paradas el día uno? ¿Van a estar 5, van a estar 10, van a estar 50? Entonces, esa creación de lista y de esta fase de calentamiento lleva justamente a eso. Todo lo que sucede de 1 a 8 semanas, 2 meses antes de abrir o de lanzar el proyecto. ¿Claros hasta aquí? Pues vamos a la segunda fase, que es esta famosa fase de apertura, es decir, el día uno, ¿no? Arranque. Llegó el día y ahora, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Qué hacer ese día? Van a haber muchos nervios, van a haber muchas expectativas también, porque puede haber una inversión considerable detrás, pero aquí lo mismo. Hay 3 cosas en paralelo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que convertir ese interés acumulado en membresías. Si somos una academia, queremos gente matriculándose, queremos chicos en la cancha, ¿no es cierto? O queremos personas que vienen y nos buscan para que las entrenemos en el parque. Entonces, ese interés acumulado tiene que decantar en membresías, ¿no? Que finalmente esas membresías va a decantar en una experiencia muy fuerte, transformadora, memorable, como dice la teoría, para que finalmente se queden, ¿no? Entonces, darles insumo del día uno, ¿no? O de los primeros días, darles insumo para que la gente quiera contar la historia, tenga algo que contar a sus amigos, al resto, ¿no? Para que justamente podamos construir ese famoso boca a boca, como se conoce desde el primer día. Oye, he ido a este sitio, está monstruo, ¿no? Tenemos que ir juntos, te quiero llevar. Eso es lo que tenemos que buscar en el día uno, que es el arranque, ¿no? Ahora, qué fácil decirlo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, están acá. Justamente, podríamos aplicar un precio especial quizás para los primeros N alumnos que se matriculen, ¿no es cierto? Es una táctica que funciona, ¿no? Y aquí no hablamos simplemente de tirar descuentos, ojo, ¿ah? Porque mover la P de precio para abajo después es muy difícil regresarla a su punto inicial, sino más bien es un reconocimiento a quienes creyeron primero en nosotros. Entonces, esos primeros cupos son limitados. O sea, hay que comunicarlo como si fuera escasez, como si fuera exclusivo, no como si fuéramos desesperados de por favor ven, matricúlate a mi academia, ¿no? Sino vendamos escasez, vendamos exclusividad a aquellos que estuvieron antes con nosotros. ¿Me explico? Otro puede ser, mejor dicho, generar un evento inaugural con propósito, lógicamente, ¿no? No hablamos solamente de una fiesta, sino algo que tenga sentido para los alumnos, manteniéndonos en el ejemplo de la academia, ¿no? Una clase especial, una charla técnica con quizás un profesor o un entrenador top o un jugador ex, algo, una charla puede ser, una competencia inaugural también, ¿no? Entonces, lo que vamos a lograr con este, digamos, primer challenge o primer reto de competencia interna es que empezaremos a construir justamente la identidad
de nuestro centro desde la primera semana, ¿ok? Entonces, el cómo, esas 3 estrategias podrían funcionar bastante bien. Y el indicador en esta fase, Sí, penal. de arranque, es, lógicamente, vamos a querer tener, Sí, chicos, sí, penal. cierren el micro, por favor. Cierren el micro, por favor. Los que quieran ir a ver el partido, bienvenidos son. Me encantaría verlo también, pero estoy aquí justamente a los más de 200 que están conectados. Gracias. Entonces, el indicador clave aquí del arranque es esto, tener justamente, ¿no? Chicos o personal o alumnos o usuarios o clientes activos, ¿no? Que finalmente digan, oye, yo quiero estar acá y quiero pagar el mes, me quiero matricular, voy a probar ese tiempo, ¿no? Finalmente no queremos seguidores nuevos, ¿no? No queremos que visiten nuestro sitio web o que, en fin, simplemente nos sigan en nuestras redes sociales, sino queremos alumnos que paguen. Y para eso hacemos esas estrategias porque al final del día lo que necesitamos es monetizar, ¿no es cierto? Entonces, esas estrategias de arranques que suceden del día uno y los primeros días son fundamentales. Que para llegar a eso ya hemos construido 8 semanas para atrás para justamente convertir, ¿no? Por eso digo, son estrategias de comercialización y de lanzamiento. La tercera etapa va a ser esta de consolidación, ¿no? Lo que viene, digamos, del segundo mes en adelante, ¿no? Y en esta fase eh, muchas veces se planea poco, ¿no? Y finalmente no se dan cuenta que esta fase es la que determina si el negocio sobrevive o no. No, no es que ya calenté, ya lancé y ahora lo que venga, ¿no? Me abrocho el cinturón y lo que venga, no, lo que venga no. Hay que planear y hay que seguir en ese ritmo, ¿no? Entonces, lógicamente, la misión que vamos a tener en esta fase de consolidación, como dice su nombre, va a cambiar, ¿no? Quizás no va a ser atraer gente nueva, quizás ya tenemos a un grupo después de unas semanas o después de un mes o de 2 meses a un grupo cautivo. Entonces ya no solamente es pensar en atraer, sino es retener, mantener a los que ya son parte de nuestro proyecto, ¿no? Ahí tenemos que medir si es que mides, ¿no? Medir si está funcionando, ajustar lo que sí está funcionando y cambiar lo que no, ¿no es cierto? Y lo más importante es esto, es construir sistemas que hagan que esos alumnos quieran quedarse, la retención, ¿no? Identificar estos puntos de contacto que hemos hablado semanas atrás, todos estos puntos de contacto, parte de esa jornada que nuestros clientes viven para poder justamente fidelizarlos y retenerlos, ¿no? Gianfranco, qué papayita es decirlo. Seguro sí, pero este, la pregunta entonces a esto, decirlo puede ser fácil, la pregunta va a ser cómo hacerlo nuevamente, ¿no? Y acá le dejo el cómo, pues. Podemos hacer, por ejemplo, seguimientos personalizados, ¿no es cierto? Ver, oye, después de 2 meses de que esto abrió, qué alumnos están en riesgo de abandono, ¿no? Es decir, los que empezaron a faltar, hay averiguar por qué faltaron, los que no renovaron los primeros meses, por qué no renovaron, ¿no? Los que mandaron un mensaje preguntando, no sé, nuestros horarios de atención y nunca más nos escribieron, oye, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Repito, esos puntos de contacto con el cliente, ¿no? Analizar la jornada completa. Entonces, eso requiere, lógicamente, de un seguimiento proactivo, ¿no? este, para justamente custodiar a esos alumnos que finalmente, si no lo hacemos, se van a ir, ¿no? Entonces, acá tienen algunas estrategias en esta fase de consolidación, ¿no? Y ya, digamos, con al menos 2 meses a más de operaciones, lo que tenemos que hacer es comenzar a documentar, ¿no? Nuestras primeras historias, ¿no? Pero historias de transformación, ojo, no es historias de abrimos de lunes a viernes de 9 a 1. No, no es tampoco ya estamos abiertos, no, es historias de transformación. Quizás ese alumno que llegó gordito y bajó 5 kilos y fue un reto para él, ¿no? O quizás aquel que compitió por primera vez, ¿no es cierto? O finalmente el que perdía clases por trabajo, ¿no es cierto? Y encontró la manera de combinar clases y trabajo. O sea, en fin, esas historias transformadoras. Eso es lo que tenemos que vender en esta etapa de consolidación. No informar nuestros horarios, dónde estamos. Eso es lo básico, eso no engancha, eso no retiene, sino cuenten historias de transformación, ¿no? Sí, y bueno, programas de referido activo, sin duda, podríamos pensar en esto, ¿no? En un programa de referidos
que esté diseñado con intención, que no esté improvisado, ¿no? Es decir, si los alumnos recomiendan o traen a una persona de invitada, pues tienen la primera clase gratis. Si esa persona se matricula un mes, quizás, no sé, le damos 20% de descuento al alumno para el mes siguiente. A lo que voy es, hay que aterrizarlo en números, pero programas de referidos de manera activa también funciona en esa etapa de consolidación. Que repito, no va a ser buscar crecer, 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 sino retener y asegurar lo que tenemos, fidelizar, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, un indicador clave va a ser, en esta fase, va a ser la tasa de retención, digamos, desde el tercer mes en adelante, ¿no? Si al tercer mes estamos reteniendo más del 80% de nuestros alumnos, si empezamos el mes 1 con 100, el mes 2 tuvimos también 100, ¿no es cierto? El mes 3, bueno, cayó, pues no sé, a 90, ¿no? O el mes 4 cayó 80. Ok, hasta ahí estamos bien. Si estamos reteniendo al 80% de nuestros alumnos, podemos decir que el negocio, la academia en este caso, tiene una base sólida, ¿no? Pero más bien si estamos perdiendo más del 20%, si el mes 1 eran 100, el mes 2 eran 70, el mes 3 son 50, venimos perdiendo más del 20%, es decir, no reteniendo al 80%, entonces quiere decir que estamos llenando, bueno, una ducha PG con el tapón abierto, ¿no? O sea, el agua está entrando, pero se están yendo más rápido por abajo, entonces hay que hacer adaptaciones porque finalmente eso va a traer complicaciones, ¿no? Entonces, un poco esas son las tres fases que hemos visto para justamente, ¿no? Lanzar un poco antes del día de, el día de lanzamiento y los 2, 3 meses primeros al lanzamiento, ¿no? Esa es una buena guía para que ustedes se contextualicen y apliquen esas herramientas justamente en la construcción de estos lanzamientos, ¿no? Y como siempre, atención con el mensaje, ¿no? El título de esta lámina. Porque finalmente, lanzar por todos lados, a veces es lanzar para nadie, ¿no? Y acá debemos, o mejor dicho, no debemos olvidar quién es nuestro cliente ancla, ¿no? Quién es nuestro público objetivo, nuestro segmento objetivo. Y aquí les dejo una frase muy bonita. Y quienes hayan leído finalmente a Lewis Carroll, quien por cierto escribió Alicia en el País de las Maravillas allá por 1865, ¿no? En uno de los pasajes del libro, el gato dice, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. ¿Se acuerdan de esta frase? Entonces, lógicamente Lewis Carroll no lo escribió para emprendedores, ¿no? Y menos para emprendedores deportivos, pero finalmente aplica de manera perfecta a nosotros. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te va a llevar ahí, ¿no? Eso de que todos los caminos llevan a Roma no aplica para el emprendimiento, por favor, es al contrario. Si no sabemos a dónde vas, cualquier camino te va a llevar ahí, porque finalmente no tienes un rumbo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, el error más frecuente en materia de mensajes me refiero, sobre todo en el lanzamiento, en la fase de lanzamiento, es querer hablarle a todos, ¿no? Vean, por ejemplo, este mensaje difuso. Clases para todos los niveles, ¿no? Todas las edades, todos los objetivos. Está mal, pues. Eso no lo habla nadie, ¿no? No genera acción, no conecta con ningún público objetivo. Le estás hablando a todo el mundo. Pero ahora compárenlo con ese mensaje que es más enfocado, ¿no? Para profesionales de 30 a 45 años que quieren entrenar en serio, pero no tienen 2 horas libres. Es decir, tú estás ofreciendo un entrenamiento quizás de 45 minutos, de media hora, de 1 hora, de 1 hora y media. Te enfocaste. Ese mensaje le está hablando a alguien, a un grupo de personas en particular, les está diciendo un problema específico que existe, que es real y que ellos quizás van a reconocer como suyo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va a hacer tener un mensaje claro? Va a ser que justamente los posicione a ustedes como una solución concreta a un problema concreto, ¿no? Y cuando una persona o un grupo de personas lea, visualice, entienda qué es lo que están ofreciendo, van a sentir que les están hablando a ellos y finalmente los van a buscar y posiblemente van a ser sus clientes, ¿ok? Entonces, claros hasta aquí. Y bueno, este concepto, lógicamente, está detrás del término que ya hemos hablado antes, del cliente ancla, ¿no? De este cliente ancla o cliente objetivo, grupo objetivo, público objetivo, ¿no? O segmento objetivo. Hay muchos sinónimos. Entonces, finalmente, es hablarle directamente a nuestro cliente, ¿no? Y obviamente
no va a ser tu único cliente para siempre, pero puede ser que en esta etapa de lanzamiento o esta etapa en la que nos encontremos, nuestro público es de 30 a 45, tenemos una segmentación definida. Puede ser que después cambien el tiempo. Eso está bien, lo podremos modificar. Recuerden que finalmente los negocios, las ideas, son hipótesis que tenemos que probar al mercado, ¿verdad? Son asunciones que nosotros pensamos que por ahí viene el tema. Si vemos que no funciona, tenemos que reajustar. Pero por el momento, ese es un mensaje claro a nuestro grupo objetivo, a nuestro segmento objetivo. De eso se trata, de probar nuestra hipótesis, nuestro modelo de negocio, ¿verdad? Entonces, repito, antes de pensar, ¿no es cierto?, en el mensaje y qué decir, atención con el mensaje, piensen ustedes a quién le vamos a cambiar la vida con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a lanzar, ¿no? ¿Cómo vamos a sumarle a esa persona? Entonces, atención siempre con el mensaje. Tiene que ser enfocado, si no, recuerden siempre esta frase, ¿no? Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará ahí. Si tu mensaje no es claro, da igual si es tu academia, la del costado, la que está a 200 metros, o a 1 kilómetro, o en otro distrito. Da igual. Entonces, tienes que ser y mantener el enfoque. Tienes que ser enfocado y mantener el enfoque de manera clara, ¿ok? Ahora, quiero hablar justamente de este caso que nos va a ayudar a ilustrar lo que acabamos de ver, ¿no? Lógicamente en otra escala, pero es un caso muy grande. No sé si ustedes lo conocen. ¿Conocen Hyrox? ¿Han escuchado de Hyrox? Si no han escuchado de Hyrox, quiero contarles rápidamente que Hyrox pasa de 650 personas a 2.5 millones de personas, ¿no? En un periodo corto de 8 años, ¿no? Entonces vamos a los datos. Era Hamburgo, Alemania, ¿no? Dos personas, un ex jugador de hockey olímpico, no, un ex jugador sí, de hockey olímpico y un organizador de eventos deportivos se juntan y tienen una idea y dicen, oye, millones de personas entrenan en el gimnasio, ¿no es cierto? Corren, levantan pesas, se sienten fuertes, pero no tienen una competencia donde las reglas sean las mismas y en donde ellos puedan medirse unos contra otros o inclusive puedan medir su evolución, ¿no? ¡Prim! Encontraron la brecha. ¿Qué cosa es una brecha? Sinónimo de oportunidad. Y ahí está Hyrox. Su primer evento, 2017, prepandemia, 650 atletas, que era bastante. Ese fue su día D, ¿no? El día de lanzamiento, su primer día, 650 atletas. Ahora hay que pensar que para llegar a eso tuvieron 8 semanas previas, ¿no? Y después viene una etapa de consolidamiento o de consolidación, ¿no? Bueno, una pandemia después, 2024, ya no eran 650, eran 650.000 atletas en una sola temporada, ¿no? Y para este año la proyección son 2.5 millones de atletas. Esto viene creciendo más del 100% al año, ¿no? 105 eventos en muchos países, en más de 70, facturación estimada 140 millones de dólares. ¿Cuánto es la inversión que ellos pagaron? Inversión pagada, cero. Todo creció boca a boca, en querer vivir la experiencia donde otros estuvieron, ¿no? Y decían, oye, esto fue increíble, tienes que ir, tienes que venir conmigo, ¿no? Eso fue, crear una experiencia, ¿no? Ahora, esto no es magia, ojo, tiene una explicación. Vamos a la otra lámina para ver justamente esa explicación. Y aquí lo clave es entender justamente cómo lo hizo Hyrox, qué cosa hizo Hyrox, ¿no? Según justamente las fuentes documentadas, hicieron tres cosas claves, tres cosas bastante buenas. La primera, crearon un formato estandarizado a nivel global, ¿no? Cada evento de Hyrox es idéntico, sean en Hamburgo, sean en Miami, sean en Lima, sean en Tokio, todos son iguales. Entonces, eso permite comparar tiempos entre ciudades, crear rankings globales, ¿no es cierto? Motivar a que vuelvan para justamente mejorar su propio tiempo, compararse con los otros, con los amigos locales, los amigos regionales, los amigos nacionales, los internacionales. Entonces, crearon justamente una estandarización que lo que hizo fue convertir en un evento en un sistema, digamos, ¿no? En un sistema que pueda ser comparable y medible y escalable en el tiempo, ¿no? Esa fue la primera clave. La segunda fue esta que se conoce como el participante como canal de difusión. Hyrox diseñó el evento justamente para que gente participe de él, la gente lo cuente, ¿no? Lo comparta. Puso a fotógrafos profesionales en todas las carreras, pagados por ellos, ¿no? Puso los resultados reales, obviamente visibles, ¿no es cierto?, en vivo, en la web, que te llegaba al teléfono, que tú con la aplicación podrías verlos,
creó parches coleccionables, ¿no es cierto?, de que hiciste tu primer Hyrox, o tu segundo, tu quinto, tu décimo, ¿no? O hiciste el mejor tiempo, porque el Hyrox es una modalidad donde corres y haces como 9 circuitos, o sea, corres un circuito de ejercicios, corres 1 kilómetro, otro circuito, corres otro kilómetro, otro circuito, y así, ¿no? Son casi 9 circuitos y 9 kilómetros. Normalmente un Hyrox lo haces entre 120 a 190 minutos, ¿no? Entre 2 horas y 2 horas y media. Entonces es bien desgastante, ¿no? Creó parches justamente para identificar, ¿no es cierto? Entonces ya tenías los resultados, tenías los fotógrafos, tenías los tiempos, ¿no? Al final nadie, ninguna empresa quiere pagar influencers, muy pocas, no más, ¿no? Entonces, estos, digamos, 650 mil participantes, que es la data que vimos en el 2024, quisieron, si tú les das las fotos, ellos los van a publicar, ¿verdad? Si tú les das los tiempos, que todos son iguales en todo el mundo, o son comparables, ellos lo van a publicar, ¿no? Ellos pusieron sus propias historias, entonces, finalmente, el marketing lo hace el producto, ¿verdad? Tenían a 650.000 personas compartiendo, viralizando y hablando de Hyrox. No tenían influencers pagados. Entonces, ese es un caso importante de usar el participante como canal, como medio de difusión, ¿ok? Y la tercera variable clave es esta, la de que tiene una comunidad que se autorreplica, ¿no? Como que le echas agua y crece, ¿no es cierto? Es decir, todos los gimnasios afiliados hoy en día entrenan para participar en Hyrox, ¿no? O sea, los canalizaron y abrieron estas redes de contactos que finalmente entrenan para los Hyrox, ¿no? Y en donde los alumnos traen más amigos, referencias que acabamos de ver, ¿no es cierto? Los amigos se inscriben, entrenan y estos traen a más amigos, ¿no? Más referencias y es un círculo virtuoso, una bola de nieve, en donde por eso vemos que de 650 a 650.000 a 2.4 millones, ¿no? Viene creciendo y creciendo. Entonces, digamos que aquí el ciclo no necesita publicidad pagada, ¿no? Menos publicidad externa, porque finalmente el producto mismo es el motor, lo que hace que traiga a más y más gente. Entonces son tres claves que no podemos perder de enfoque, ¿no? Y bueno, lógicamente son increíbles, ¿no? Entonces aquí un poco llévense a casa esta pregunta, ¿no? ¿Qué tiene su academia, ¿no? Que quizás un alumno quiera contarle a sus amigos esa semana, ¿no? ¿Qué tiene la academia que haga que estas personas, que son sus clientes, salgan a la calle y les quiera contar a sus amigos lo que han vivido, ¿no? Si no tienen una respuesta inmediata, lógicamente es lo primero que hay que diseñar, ¿no? Hay que diseñar la experiencia, porque finalmente eso es lo que nos va a ayudar al marketing boca a boca, a vivir la experiencia para que eso también sea un poco autorreplicable, ¿no es cierto? Y podamos traer a más personas, pues, al entorno, ¿ok? El caso Hyrox es un caso de éxito mundial. Hemos visto una facturación millonaria y, repito, no hay ni publicidad pagada, no tienen ni siquiera ni grande infraestructura, no, porque se hacen en diferentes sitios, y mucho menos tienen o poseían al menos un gimnasio, ¿no? Es un concepto totalmente distinto, pero muy simpático de entenderlo. Aquí entramos al bloque de marketing y construcción de comunidad, ¿no? Y acá les pongo seguidores versus comunidad. Entonces, esta distinción parece obvia, pero se aplica poco, ¿no? Y miren entonces estas dos columnas, ¿no? La de consumidores versus comunidad. Los consumidores, o mejor dicho, los seguidores primero, los seguidores consumen tu contenido, ¿no? Mientras que una comunidad defiende a su academia, en este caso, ¿no? Los seguidores se van a la competencia, si esta le baja un centavo, $1 o 10 o lo que sea, se van por precio, mientras que una comunidad se queda porque tiene un sentido de pertenencia, ¿no? Los seguidores se duplican con publicidad quizás, sí, pero la comunidad no se compra con plata, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que quiero que hagan entre seguidores y comunidad. ¿Cuál es la línea baja? Tienen que crear comunidades, no tienen que crear con sus seguidores, ¿me explico? Entonces, si regresamos al ejemplo de SmartFit, que también lo hemos hablado largo y tendido, puede ser que SmartFit abra una nueva sede a 3 cuadras de sus academias, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar? Puede ser que ellos pongan mejores máquinas, ¿no es cierto? Puede ser que tengan más metros cuadrados, puede ser que inclusive tengan precios más bajos, ¿no? Lo que va a poder hacer es todo eso, pero lo que no va a poder hacer quizás es reproducir esos vínculos que ustedes tienen con sus alumnos, ¿no? Que han creado en ese tiempo, ¿no? Esos grupos con WhatsApp, ¿no? El entrenador que se sabe los nombres de cada uno, se sabe los objetivos de cada chico,
¿no? La competencia interna que crea dinámicas de equipo, camaradería, ¿no? Que integra la familia, ¿no? La famosa, no sé, pichanga del viernes. Entonces, eso puede ser que no tenga un nuevo SmartFit que abre a pocos metros de su academia, ¿no? Entonces, repito, no deben crear seguidores, sino deben crear comunidad. Y hay que capitalizar sobre ella, ¿no? Un seguidor te deja de seguir si no publicas en 3 días en redes sociales. Eso está clarísimo. En cambio, un miembro de la comunidad inclusive te va a defender cuando alguien hable mal de ti en Internet, ¿no? Entonces, repito, la diferencia es bastante clara y tenemos que ir por este lado de todas maneras, ¿no? Entonces, si todo eso está validado, y es finalmente lo que nos dice la investigación de Hammerschmidt, que la pongo aquí abajo, ¿no? Los emprendimientos deportivos con comunidad, una comunidad sólida, muestran tasas de retención, ¿no? Significativamente superiores, pues, a los que compiten solamente por precio, ¿no? Entonces, eso hay que retener. Quien crea comunidad crea barreras para que no se roben esas personas o esas personas no se vayan, ¿no? Quieran quedarse contigo. Entonces, repito, bottom line, línea baja, busquen construir comunidades y no busquen construir seguidores, ¿ok? Ahora, ¿cómo atraer? ¿Cómo convertir? ¿Cómo fidelizar? ¿No? Gianfranco, si no tengo presupuesto de publicidad, ¿de dónde? Pues, ¿no? ¿Cómo atraigo alumnos? Es válida la pregunta. Y aquí le dejo 3 palancas, 2 en esta lámina y una en la siguiente, ¿no? La primera palanca, ¿no? Herramienta de apalancamiento, es justamente, ¿no? Crear contenidos que muestre cómo se vive. No solo qué se hace en la academia, sino qué, o qué es lo que se hace, ¿no? Si publicas, repito, horarios, si publicas precios, si publicas fotos del equipo nuevo, lo que vas a estar haciendo, estás informando, ¿no? No estás conectando con la persona. Entonces, lo que conecta es esa historia, repito, del alumno que llegó sin poder hacer una sentadilla y hoy hace 20, ¿no? Lo que conecta es ese grupo que se queda 10 minutos después de terminar la clase hablando, compartiendo historias, la camaradería, ¿no? Eso es lo que tú tienes que comunicar. Lo que conecta lógicamente es ese entrenador que sabe el nombre de los chicos, que sabe los objetivos, ¿no? En fin, ese contenido obviamente no va a vender directamente, pero lo que va a construir es esta razón por la cual alguien va a querer elegir tu academia a irse pues a la de la esquina o a la de 2 cuadras o a la del distrito vecino, porque no tiene esos atributos y esos factores, ¿no? Entonces, ¿cómo atraer? ¿Cómo convertir? Muestra contenido en donde enseñes, ¿no? Cómo se vive, no solo qué se hace. ¿Me explico? Eso es importante. La segunda herramienta es el alumno como canal, ¿no? Y aquí nos referimos, valga la redundancia, al referido, ¿no? Aquel que lo recomendó a alguien o que viene recomendado por alguien, ¿no? ¿Y cuánto cuesta tener un referido? Bueno, el costo de adquisición, el costo de lograr un referido, para ti como academia es prácticamente cero o cercano a cero. Te cuesta muy poco porque vino por otra persona. Tú no saliste a buscarlo, tú no gastaste en herramientas ni en marketing para llamarle la atención, ¿no? Él vino por otra persona, por la experiencia de otro. Entonces, el costo de referimiento es cero o muy cercano a cero. Creo que acá me escuchan bien porque se me acabó la... Ahí sí se logra escuchar bien. Solamente confírmeme eso, por favor. Sí, se escucha normal. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces sigo sin los pods. Repito, es cero o muy cercano a cero porque finalmente no llegó por nosotros, sino llegó por un tercero, ¿no? Llegó por otro. Entonces, por un lado tienes una tasa de retención muy alta, ¿no? Que te hubiera costado quizás mucho el lograrlo. Entonces, para construir programas, digamos, con lógica, ¿no es cierto?, con coherencia, en este caso un programa de referidos, porque si vamos a usar el alumno como canal, la clave es usar un programa de referidos, tenemos que tener los incentivos claros, ¿no? ¿Qué cosa le vas a dar a ese referido? ¿Le vas a dar un mes gratis? ¿Le vas a dar descuentos de algo? Quizás vendes ropa, quizás tienes venta de alimentos. O sea, ¿qué más le vas a dar a ese referido? No a la persona que llegó por otro, sino a la persona que te trajo al otro. ¿Me explico? ¿No? ¿Le vas a dar acceso especial a algo? Entonces piensen, porque finalmente tenemos que bonificarlo, ¿no? Y lo importante va a ser qué vamos a hacer para bonificarlo, ¿no? Vamos a hacerle quizás un testimonio documentado en redes sociales, queremos hacerlo visible, él quiere ser visible, ¿no?
Y por el otro lado, si la primera clase pues fue bastante buena, ¿no? ¿Cómo hacer para que este referido, este nuevo, quiera contarla a terceros? Para que este referido nos traiga a otro referido, ¿no? Y crezcamos esa bola de nieve justamente. Entonces el programa de referidos es, es importante ya que meterle cabeza porque finalmente ahí podemos usar al alumno como canal y eso nos va a ayudar, como el caso Jairos, lógicamente, ¿no? Entonces, a este referido hay que ganarlo, ¿no? Está probado que finalmente nuestra experiencia influye en la experiencia de otro, ¿no? Entonces, hay que convertirlo, como dice el título. Ya lo atrajimos, ahora hay que convertirlo en cliente, ¿no? ¿Para qué? Para que se quede, es decir, fidelizarlo y pueda ser cliente de nosotros. Tengo una mosca que se está tratando de meter a la boca. Ahora, y la tercera, digamos, palanca, ¿no? Es esta, la del evento como herramienta, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, obviamente, si seguimos con el ejemplo, ¿se acuerdan de el Adidas Running Lima? ¿No? Que fue un buen ejemplo. Estamos, eh, vamos a traer a colación este ejemplo que lo hablamos en el módulo 2 me parece, ¿no? Y nos ayudó mucho a abrir la perspectiva, ¿no? Entonces, si nosotros estamos, ahora vemos el paralelo, si estamos abriendo una academia, ¿no? De cualquier índole, de entrenamiento personalizado, grupal, de fútbol, multideportivo, polideportivo, etcétera, etcétera, pensemos en el evento como herramienta de venta. ¿Qué vamos a ofrecer? Clases abiertas, vamos a ofrecer quizás algún reto de 30 días, ¿no? Competencias internas para fomentar camaradería y demás, o no sé, quizás una jornada de nutrición, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos eventos que podamos pensar, ¿no? Van a finalmente lograr varias cosas, pero entre ellas dos, van a retener a la gente que ya es parte de nuestra academia, ¿no? Porque si les damos algo nuevo, algo con que ellos puedan mirar hacia adelante, les vamos a despertar el interés, ¿no? Y por otro lado, lo que va a lograr es que atraigan también a otras personas que quizás todavía no conocen nuestra academia, ¿no? Y esto hace que finalmente baje esa barrera de entrada y quieran venir a probar, ¿no? Oye, me he enterado que en la academia tal van a hacer una charla de nutrición. Yo no sé, esa academia nunca la había visto, pero mira, me he enterado que van a hablar de esto y la nutrición me gusta. Boom, puede ser que eso sea el primer caramelito para que pise tu academia y diga, uy, acá está simpático, acá está interesante, ¿no? Entonces, ¿qué más vas a hacer? Una clase abierta, quizás sin costo, una, ¿no? O un reto de 30 días, oye, matricúlate, mira, si es una academia para bajar de peso, ¿no? Matricúlate, y si baja, no sé, 10 kilos, te devuelvo el X% de la membresía, no sé, por inventarme cualquier cosa, ¿no? Reto de 30 días, o repito, competencia interna, ¿no? Entonces, esas cosas nos sirven, los eventos dentro de nuestros productos, nos sirven justamente como herramienta de venta, ¿no? Y repito, y acá voy nuevamente al ejemplo de la Adidas Runners, ¿no? Ellos aplicaron esta palanca de manera muy, muy clara para atraer, para convertir y sobre todo para fidelizar, ¿no? Porque recuerden que Adidas no crea esta plataforma para vender zapatillas. Por el contrario, lo que hace es crear estos encuentros que servían de entrenamiento, ¿no es cierto? Que además eran gratuitos, ¿no? Que eran abiertos a cualquier persona que quería correr en sitios públicos, ¿no? De fácil acceso y lo más importante es que eran organizados con frecuencia, ¿no? Entonces, la venta de zapatillas era la consecuencia de todo esto, no era el objetivo por el cual se creó Adidas Runners, ¿no? Claro, ¿cuál fue el resultado? Bueno, creó una comunidad, concepto que acabamos de ver, ¿no? Una comunidad que hoy se identifica con la marca, lógicamente, ¿no? Que usa los eventos de Adidas como un punto de contacto, ¿no es cierto? Y que lógicamente cuando este usuario o este cliente necesita zapatillas, bueno, ya sabe dónde ir, ¿no? Va a las tiendas de Adidas, porque finalmente fueron ellos los que apostaron y los que hicieron todo esto posible para que él pueda correr junto a otros, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer acá podría ser, ¿qué cosa podrían organizar ustedes, ¿no? Aunque sea gratis, ¿qué cosa podrían hacer que haga que la gente quiera estar cerca a su academia antes de pagar, no sé, una membresía en otro sitio, ¿no? En el Smart Fit que abrió 5 cuadras más abajo. ¿Qué cosa podrían hacer para justamente generar todo eso, ¿no? Eventos como herramienta de venta, generación de comunidad y un poco todo lo que hemos visto o esas tres palancas que hemos visto en estas dos láminas, ¿no? Entonces es una pregunta para llevarnos.
y interesante poder aplicarlo a nuestros proyectos, ¿no? Y para un poco despedirnos del caso, festivales deportivos también, Giancarlos, efectivamente, ¿no? También son aplicables. Y para despedirnos del caso de Adidas Runners, he aterrizado conceptos claves que hemos visto en el módulo 3 y en el módulo 4, ¿no? Adidas Runners construyó una comunidad antes de vender algo, ¿verdad? Entonces, la idea es ver cómo lo hizo y para esto necesitamos tres variables que ya hemos estudiado: modelo, lógica y resultados. En cuanto al modelo, crearon encuentros gratuitos, ¿no es cierto?, en circuitos urbanos, Miraflores propiamente dicho, que eran organizados de manera regular, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás? Adidas no crea esta plataforma para vender zapatillas. Por el contrario, creó una razón para juntar a la gente, ¿no? Acuérdense que había una brecha identificada, ¿no? Que la vimos en el primer módulo, que no había un sitio donde al entrenarse para una maratón de manera gratuita, encontraron la brecha y entraron por ahí. Entonces, la compra de la zapatilla es la consecuencia, pero no es el objetivo del encuentro, ¿no? Entonces, aplicaron esa lógica detrás de la plataforma. ¿Y qué cosa lograron el resultado? Bueno, una comunidad pues, que se identifica con la marca, ¿no? Eso está clarísimo. Y que usa los eventos, no solamente la Maratón de Lima, sino ahora también la 10K que va a haber en agosto, en los eventos de Adidas, como punto de contacto con su comunidad, ¿no? Y que cuando necesita zapatillas, ya sabe pues dónde encontrarlas, ¿no? Entonces, esto lógicamente a una escala, si lo comparamos con el de nuestras academias, ¿no es cierto? Una academia de 50 chicos, lógicamente va a tener una escala diferente, ¿no? Pero, repito, aplican los mismos principios que vimos dos láminas atrás, las tres estrategias de palanca, ¿no? De apalancamiento. Un evento gratuito como herramienta de venta, ¿no es cierto? Que son los dos que vimos, podrían funcionar muy bien, ¿no? Bien ejecutado, va a ser, digamos, la mejor publicidad no pagada que podemos utilizar, ¿no? Como el caso de Hyrox, pues, que acabamos de ver hace un momento. ¿Claros hasta aquí? Ahora, de lleno a las métricas, ¿no? Porque las métricas importan. Finalmente, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo de la academia, ¿no? Acá les pongo una pregunta, ¿no? En caso tengamos pocos seguidores, llámese 800, ¿no? O muchos, no lo sé, 1000 o 2000, es válido hacer una pregunta: ¿cuántos de esos 800, 1000, 2000, que tenemos hoy en día pagan una mensualidad, ¿no? Estoy hablando acá de seguidores, ¿no? ¿Cuántos de esos pagan una mensualidad? Y acá miremos justamente las dos columnas, justamente para no enfocarnos en el lado del seguidor, sino del de crear comunidad y sobre todo una comunidad pagante el día de mañana, ¿no? A esto se le ha llamado las métricas vanidosas, ¿no? Se le conocen así porque, en fin, indistintamente la plataforma que utilicen, bien sea Instagram, Facebook, TikTok u otra, dependiendo de la edad de cada uno de ustedes, vamos a ver diferentes resultados, ¿no? Pero, por ejemplo, aquel que mide métricas vanidosas es alguien que finalmente le importa solamente el número de seguidores, le importan solamente los likes en cada publicación, ¿no? El alcance de cada historia que publica, quizás las visualizaciones, la cantidad de gente que ve sus historias o sus reels, ¿no es cierto? Si estos números crecen, puede ser que ustedes se sientan bien, ¿no? Porque finalmente dicen, oye, tengo más seguidores, más engagement, ¿no? Ya no somos 1000, ahora somos 2000, ¿no? O ya duplicamos, somos 4000, güey, qué emoción, ¿no? Pero la verdad, como digo, estas métricas son vanidosas, porque no van a predecir la facturación. Ojo con esto. Por eso la pregunta inicial: ¿cuántos de estos 800, 1000 o los que sean pagan una mensualidad en su academia? Entonces, olvídense de las métricas vanidosas y más bien las que importan son estas otras, las métricas importantes, ¿no? Que es justamente la tasa de retención mensual de la academia, el número de referidos activos, ¿no? Cuántos al mes vienen por otros, la ocupación promedio quizás de sus clases, ¿no? Oye, en promedio tengo 2 personas por clase, 10, 15, 50, no lo sé. El ticket promedio por alumno, ¿no? Es decir, ¿qué gastan en ustedes? ¿Cuánto gastan, no? También tener claro cuál es el costo de adquisición de un alumno nuevo, ¿no? ¿Cuánto me costaría traer un alumno nuevo? En marketing, en publicidad, en activaciones. ¿Cuánto es eso, no? Entre otros factores también. Entonces, las métricas más importantes
de todas estas es la membresía, ¿no? Porque finalmente esta va a estar vinculada a la tasa de retención. Si tienes X alumnos en mayo, X en junio y vamos cayendo, o sea, con base a la cantidad de alumnos que tú ves en tu evolución, vas a poder medirlo de manera más precisa, ¿no? Recuerden lo que les dije hace un rato, si finalmente cada mes van perdiendo 15, 20%, 30% de sus alumnos, no importa cuántos ustedes traigan nuevos cada mes, porque finalmente tienen un balde, como dije, que va a tener un hueco abajo y así entre un montón de agua por arriba, se va a ir todo el agua por abajo, entonces va a ser desgastante. ¿Me explico? Dicho esto, aquí en negrita justamente les dejo un dato clave también de este artículo de Hammerschmidt, y él nos dice, ¿no?, que el costo de reemplazar a un cliente perdido en un negocio de membresías, es decir, un negocio pago, ¿no?, es entre 5 a 7 veces mayor que el costo de retener al que ya tiene. Es decir, traer gente nueva cuesta de 5 a 7 veces más que retener al que ya tienes acá adentro, que se te quiere ir, obviamente, ¿no? Si no, a ver, rentable es retener a la gente, no buscar nuevos, ¿verdad? Esos nuevos que llegan por otros, eso es gratis. Pero esos nuevos que sales tú a buscarlos, que pagaste en marketing, pagaste todo, es más complicado. Entonces, no pierdas de foco y solamente veas a los nuevos, sino fíjate a quienes tienes hoy y hay que retenerlos. Porque si se te van, te va a costar 5 a 7 veces más que los hubieras retenido. Y si no me creen, oye, Franco, estás exagerando. ¿Alguno de ustedes ha cancelado su membresía de Movistar en algún momento? ¿Ha cancelado su membresía de DirecTV o de Spotify o de Netflix o de algún momento? ¿No? Y antes de poner cancelar membresía, no te dice un mensaje, oye, antes que te vayas, te queremos ofrecer 50% para los próximos 3 meses, ¿verdad? Es por eso, porque irte y hacer ese sacrificio es de 5 a 7 veces más barato que cuando tú te vayas tener que salir a buscar un nuevo cliente a la calle. ¿Ok? Entonces, acuérdense que esas métricas son las importantes. ¿Claros? Si estamos claros, estamos contentos. Exacto, te dan ofertas, Mark, porque justamente es más barato retenerte que salir a buscar un cliente nuevo. Porque ese que se va es porque no va a volver, ¿no? Entonces, anda, pues, gánate al otro que quizás ya está fidelizado, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado. El mapa del dinero, lo que finalmente todos queremos con esto, ¿no? Porque por filantropía no lo hacemos. Entonces hay que tener, aquí ya entramos al tercer bloque, que es el que nos gusta, lógicamente, y es el tema del dinero, ¿no? El financiamiento y la sostenibilidad de esto en el tiempo, ¿no? De nuestros emprendimientos. A ver, aquí les presento 4 fuentes, ¿no? Lógicamente no todas aplican pues a los emprendimientos, ¿no? Un fondo de capital de riesgo, ¿no es cierto?, no financia una academia de CrossFit, ¿no? Menos una academia de 80 alumnos. Un crowdfunding, ¿no es cierto?, no va a funcionar si no tienes una comunidad. Crowdfunding es el micromecenazgo, ¿no? No va a funcionar si no tienes una comunidad previa establecida, ¿no? Pero sí le quiero mostrar los 4 tipos de financiamiento. Primero, para que sepan cuáles son las fuentes, ¿no es cierto? Y sobre todo, cuáles corresponden a qué tipo de emprendimiento, ¿ok? Esto les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar dinero y sobre todo, y lo más importante, les va a ahorrar frustraciones, ¿no? Entonces, aquí están las 4 y la primera y la más común son los fondos propios, ¿no? Aquí hablamos de ahorros, de reinversión, de ingresos familiares, de apoyo familiares. Esa es plata tuya que vas a meter al proyecto y con eso vamos a financiar quizás la academia, el sueño, la idea del proyecto, la empresa, etcétera, 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 ¿no? Aquí lo bueno es que como son nuestros ahorros, no cedemos el control a nadie, ¿no? Todo esto es nuestro. No le demos cuentas a nadie tampoco. Lo malo es que finalmente el crecimiento del negocio va a depender de cuánto cash tenemos para meterle. Y si llega un momento que no tenemos más, nos vamos a estancar. Y peor aún, si llega un momento que nos va mal, podríamos hasta perder parte de nuestro dinero, ¿no? Así funcionan los negocios, ¿no? Entonces, la primera, repito, los fondos propios es la más común. La segunda, esta de acá, vamos con los fondos públicos. ¿Sabían ustedes, han escuchado de Proinnovate o de Startup Perú?
Si no han escuchado, estos son fondos no reembolsables del Estado peruano. Es decir, no son créditos, no te prestan plata, sino con no reembolsables me refiero a que no tienes que devolver el capital que has recibido, ¿no? Y aquí los importes para financiar justamente proyectos, emprendimientos, van entre 60 y 154.000 soles, ¿no? Disponible por cada tipo de emprendimiento, lógicamente, ¿no? Aquí cuando tengan el PDF van a poder descargar de la web, los va a redireccionar a la web para que puedan tener más información. Entonces, fondos públicos los hay, Proinova, Startup Perú, y hay muchas aceleradoras, incubadoras en el deporte. Me acuerdo, mi amigo Sebastián Rubio tenía Z Sport Labs, que incubaba, aceleraba empresas, que muchas de ellas han terminado en Startup Perú u otras, ¿no? Y han recibido plata para escalar sus emprendimientos, ¿no? Misolas de Luquitas Garrido Leca, ¿no? Había creo una que en un momento era también, este, digamos, apoyaba a estas startups, se llamaba creo que La Pizarra del DT, ¿no? Tenía un proyecto nuevo, bonito. Len, el de la fotografía, también pasó por ahí, llegó a Startup Perú, fue financiado, ganó también Startup Chile, recibieron capital de 2 países. Entonces, en fin, estos fondos públicos están disponibles. Cuestión de investigarlos para ver si sus proyectos encajan con los tipos de fondos que hay, porque son varios, ¿no? Hay bases, hay concursos y tú finalmente tienes que llegar con un plan de negocio, con una idea y todo lo demás, ¿no? Algunos son más tecnológicos, otros son menos tecnológicos, pero los hay de todos. Una tercera fuente es la inversión privada, ¿no? Y aquí es donde la conocemos como los inversores ángel, ¿no es cierto? Las aceleradoras o los VCs. Con VCs me refiero a Venture Capital, ¿no? Que son estos famosos capitales de riesgos, fondos de capital de riesgo, ¿no? Estos de acá, la inversión privada, a diferencia de estos dos, lógicamente son para emprendimientos con componentes tecnológicos mayores, ¿no? Donde se busca una escalabilidad brutal, ¿no? O sea, Spotify, SpaceX, bueno, tampoco no es el nivel, pero lo que fue en su momento Dropbox, ¿no es cierto? O Napster, o, en fin, todos los grandes emprendimientos, sobre todo tecnológicos de Silicon Valley, ¿no? Sophie, Palantir, en fin, todos esos que conocemos, hemos escuchado, son financiados por normalmente VCs, Venture Capital o capitales de riesgo, ¿no? Entonces, a ver, ¿una plataforma online de entretenimiento aplica? Sí, lógicamente, posiblemente sí, ¿no? Una academia, pues, que tenga o quiera vender o quiera recibir fondos de un VC que su proyecto es abrir 3 canchas en 3 distritos, probablemente no, ¿no? Pero está bien saberlo nuevamente, ¿no? Repito, esto no va a quedar con una limitación, sino es para que ustedes tengan claridad de qué cosa es lo que hay y qué opciones tienen en el mercado, ¿no? Y la cuarta, el famoso crowdfunding, que es esta, como dije, micromecenazgo o también llamado, ¿cómo se llama? Financiación colectiva, ¿no? Su nombre lo dice, crowd en inglés, gente, funding, que te financia mucha gente, financiación colectiva. Y aquí lo que se busca, o funciona, mejor dicho, cuando hay mucha gente detrás, ¿no? Ustedes han escuchado que a veces hay un caso, por ejemplo, Yape está haciendo un crowdfunding para ayudar a la gente de Venezuela, ¿no? Después del terremoto, o han habido deportistas hay un deportista, muy bueno que tuvo un accidente, una carrera de descenso de bicicleta, se quedó paralítico y empezó un crowdfunding para ayudarla a solventar este Still Loco, ¿no? El brasilero, se me fue el nombre. Empezaron a ayudarlo para solventar los gastos, tratamiento. Entonces, para eso sirve el crowdfunding. Como también podrían ustedes, a través del crowdfunding en las páginas disponibles, levantar capital de terceros, ¿no? Que aportan finalmente voluntariamente a su proyecto, ¿no? Si deciden hacer un crowdfunding, ¿no? Para que funcione, tienen que tener una propuesta de valor clara, ¿no? Porque luego, finalmente, la recompensa al inversionista tiene que ser creíble, si no, no te van a dar un sol, ¿no? Y lo más importante es que tengan una base de gente que confíe en ustedes, al menos, porque esos son los primeros que aportan, ¿no? Si no, repito, si no confían en ustedes, no tienen una propuesta clara, no hay un plan claro, va a ser una especie de ponle corazón, ¿no? De colecta, pero no va a ser pues un crowdfunding en el sentido estricto de lo que se refiere, ¿no? Y aquí les pongo un marco legal porque desde el 2021 la superintendencia, la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores,
tipificó, reglamentó esto para que tenga pues cuerpo y no comencemos a desvirtuar la plata pues de, no sé, minería ilegal, oro ilegal, ¿no? Entonces ya tiene una tipificación, así que ahí le dejo la resolución para que también la lean aquellos que quieren saber más de eso. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Michael Ramos, pero tenemos que ser formales, sí, y hemos visto las distintas maneras de ser formales. Puede ser una persona natural con RUC, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, puede ser una sociedad anónima cerrada, puede ser una SACS, ¿no? Puede ser una asociación civil sin fines de lucro, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Pero sí, va a implicar o vas a tener que ser formal, ¿no? Lamentablemente, así funcionan los mercados, ¿no? Entre formales. Lo que está fuera de la formalidad no existe. Por eso se le denomina la población económicamente activa, ¿no? Son los que finalmente aportan, contribuyen y demás. Oye, pero ser formales, yo no quiero pagar el impuesto porque no me dan nada. Recuerden que los impuestos son proporcionales a los ingresos, ¿no? Si al inicio no hay ingresos, no pagas nada. Tienes hasta 8 UITs, 8 UITs. ¿Son cuánto ahorita? 8 UITs, 8 por... Son como 40.000 soles al año, tax free, sin impuestos, para que tú puedas deducirlo, ¿no? Entonces, al menos tienes un aliciente ahí, ¿no? Así que, Michael, ahí está o Michelle, perdón, ahí está tu respuesta. Rocío, pero tienes que tener algún tipo de perfil para ingresar, sí, por eso mejor redireccionate a la web de Proinnovate. Me acuerdo que esa pregunta era para esta parte de fondos públicos, para que vean las bases. Cada fondo, cada tipo de fondo tiene una base, ¿no? Y hay desde 10.000 soles, 20.000 hasta, repito, enormes, ¿no? Y mucho más también, ojo, pero ese es un poco el promedio, ¿no? Pero sí, y hay de todo, ¿no? Hay aportes a la salud, tema de tecnología, brechas que, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, sí, cada una tiene su escalabilidad y su tipificación. Michelle, ¿y cuánto tiempo tenemos que tener en la formalidad para que los fondos públicos? No, basta que tú ya seas formal para que puedas comenzar a acceder a ellos, ¿no? Va a depender de las bases. Entonces, es más, puede ser que habría que ver la base, ¿no? Habría que ver, porque lógicamente nadie crea una empresa cuando ni siquiera tiene un producto o no ha lanzado nada, ¿no? O no tiene los fondos, porque para eso no la creas. Entonces, recuerda que cuando tú también presentas un proyecto, puedes presentar la forma societaria de la cual tú vas a tener, o sea, ese camino, ¿no? Tu plan de negocio, tu modelo, que va a implicar una formalidad, pero en ese momento quizás no tienes que hacerlo, puede ser una persona natural con una iniciativa, ¿no? Por eso, habría que redirigirnos a las bases, porque repito, cada tipo de fondo, que hay un montón, tiene sus propias bases, ¿no? Sí, déjame regresar, la tengo, pero en otro documento. Uy, déjame ver. A ver, ¿dónde la puse? ¿Dónde la puse? Porque acá la puedo copiar. Eh, A ver, voy a abrirla por otra página. Sí, viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí está. Ahí la dejo. Leanla después con calma, ¿no? Si no se van a perder, porque lo que viene es más bonito todavía. No se me desconcentren, que lo que viene es más bonito. Ya estamos más de la mitad. Ya falta poco. Luis Morales es el mismo. Ok. Arturo, con mi emprendimiento puedo apoyar a instituciones deportivas y yo podría tener el apoyo de los impuestos con la ley de mecenazgo. Ahorita llegamos a eso, Arturo. Entonces, mapa del dinero, esas son las 4 fuentes de financiamiento, de sostenibilidad que existen, ¿no? Repito, son lógicas que aplican a todos los emprendimientos, pero no necesariamente al tipo de emprendimiento que estamos viendo nosotros, ¿no? Entonces, repito, se lo estoy mostrando para efectos de comprensión, para ahorrar tiempo y sobre todo frustraciones, ¿no? Porque lamentablemente no existe una página donde te regalen la plata para implementar tus ideas. Y ahora viene lo bonito, ¿no? Y ahí justo vamos a responder a la pregunta de Arturo y de otros, ¿no? Y acá un poco he forzado la teoría para hacerle espacio a esta parte, al patrocinio, ¿no? Y en particular al patrocinio deportivo. Vayamos primero al gráfico, que es el que más me gusta. Además lo he hecho yo, consolidando mucha data. Me tomó bastante tiempo. Pero aquí les estoy mostrando el gasto global de patrocinio en el mundo, ¿no? Y vemos cómo viene creciendo año a año. 2019, puntos suspensivos porque tenemos el año pandémico, en donde fue golpeado, se mantuvo, bajó. Y después, digamos, 2022, en donde fue subiendo hasta la proyección al 2030, ¿no?
en donde, bueno, aquí vean lo que está en rojo, ¿ok? El patrocinio deportivo global al año generaba aproximadamente en el 2019 45.000 millones de dólares. Post pandemia tuvo una reacción, una recuperación extraordinaria, llegando a 97.000, casi duplicó en el 2022, 105.000 en el 23, 114.000 en el 24, y bueno, esta lo hice el año pasado, no había más data, así que lo proyecté al 2030 con otras fuentes, y se proyecta que al 2030 llegue a los 190.000 millones de dólares. Pero quedémonos con esta data del 2024, que es un poco al día de hoy, ¿no? 114.000 millones, 114 billones. ¿Cuánto es eso? Las reservas netas del Perú, las RIN, ¿no? Más de 100 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Las exportaciones netas del Perú al año, ¿no? Eso es lo que vale el patrocinio mundial solamente deportivo, ¿no? Es bastante. ¿Se imaginan las reservas netas de un país? Pero las reservas netas del Perú son las acumuladas en toda la historia, ¿no? Después de ir pagando poco a poco deuda externa y demás. Pero se imaginan generar eso todos los años, es un montón, ¿no? Lo que exportamos en metales, repito, las exportaciones netas del Perú en oro, plata, bronce, cobre, paltas, arándanos, todo, al año, es un montón, ¿no? 114.000 millones. Entonces, ¿por qué puse acá las barras grises? Porque esa era la industria del patrocinio en general, todo tipo de patrocinio, deportivo o no deportivo, y que en el 2019 fue de 70.000, de los cuales 45 eran deportivos. O sea, la mayoría del patrocinio mundial es deportivo. Y lo que muestro acá es solamente deportivo, ¿ok? Un poco esa es la explicación. Y lógicamente, antes de entrar a ir a buscar al sponsor, ¿no? Que hay que entender finalmente cómo venderle, también hay que entender la diferencia entre el patrocinio y el mecenazgo o la famosa filantropía, ¿no? La filantropía es dar algo de manera desinteresada. Y en esa misma línea va el mecenazgo, ¿no? El mecenazgo con su ley, porque está normada por la 30479, ¿no? La ley de mecenazgo y su reglamento. Hace poco, hace un mes, salió un proyecto de ley, el 1433.6, se lo pongo acá, proyecto de ley 1433.6. Ese proyecto de ley ha modificado la ley de mecenazgo, porque la ley de mecenazgo se creó en el 2016, en junio del 2016, con un horizonte de tiempo de 10 años, vencía hace 3 días, ¿no? Por eso que ya la han modificado, pero finalmente esa modificación ha sido puntualmente en dos cosas, ¿no? Han subido la tasa de 10 a 15% de renta de tercera, y finalmente han ampliado la vigencia de la ley del 2026 al 2036. No al 2030, como inicialmente se pensaba, porque el CEPLAN amplió todas las normas y políticas del Estado peruano con un horizonte hasta el 2030. La de mecenazgo la han ampliado 10 años más. Es una ley para mí muerta, sin uso factible, porque finalmente una ley tiene que servir una finalidad pública, ¿no? Y la finalidad pública no la está sirviendo, y aquí les dejo justamente, si hacen clic después cuando tengan el PDF, ahí en ese artículo que escribí con datos de cómo justamente la ley de mecenazgo no le ha servido a más de 30 personas en 10 años, ¿no? Y una ley que tiene una finalidad pública, que solamente la usa 30 personas en promedio, digo 30 para hacer números redondos, porque el número es otro, no tiene una finalidad pública, ¿no? Entonces, léanla. ¿Hoy existe la ley? Sí, que tiene sus trabas, que es un poco complicado, que finalmente me acerqué al Congreso de la República para proponer la ley de patrocinio de la actividad física, la recreación y el deporte. Ni caso me hicieron. Lamentablemente la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que es presidida hoy en día, al menos hasta cambio de gobierno, por Perú Libre, hace un año, no tenía la mentalidad, nos veía a los empresarios como finalmente los que queríamos aprovecharnos del sistema, los que no queríamos pagar impuestos, cuando en la práctica es todo lo contrario, ¿no? En el Perú, 3 de 10 personas son formales, 3 de cada 10, ¿no? Entonces, en fin, fue una lucha bastante larga que no logré mucho. La ley se acaba de ampliar. Repito, la tasa de descuento la pasaron de 10 a 15. La han vendido con bombos y platillos como si fuera la gran solución. Para mí sigue siendo una ley muerta que no tiene finalidad. Gianfranco, ¿la puedo usar? La puedes usar. Hay una web del mismo IPD, donde ustedes pueden entrar a ese portal y salen los pasos, ¿no? Y si no, revisen la ley. Repito, la ley que la reglamenta es la 30479. Y si quieren saber las modificatorias, revisen el proyecto de ley, que es el que les puse aquí, que es el 14336, ¿no?
Así que espero que eso responda un poco a las preguntas. ¿Por qué? Para mí es una ley que desde el nombre está mal, porque el patrocinio, digamos, es una transacción comercial, ¿verdad? En donde una marca o una parte pone dinero o recursos que pueden ser no dinerarios y lo que espera es visibilidad, ¿no? Espera un retorno de imagen, espera acceder a audiencias que antes no tenía, ¿no? O sea, es un negocio entre dos partes. Eso es el patrocinio, ¿no? Pero el mecenazgo, por otro lado, o inclusive la filantropía, que es lo que más se parece, su nombre lo dice, ¿no? Un mecenas es alguien que da de manera desinteresada, ¿no? Tiene una lógica distinta, ¿no? Es un apoyo sin expectativas de retorno comercial o de cualquier retorno. Y eso no existe en el deporte, pues chicos o chicas, ¿no? O señores o señoras, eso no existe. Hoy en día el deporte que mueve y va a mover 190.000 millones no da plata de manera desinteresada. Lo mínimo que espera es un retorno en presencia de imagen, de marca, de reconocimiento, de acceso a audiencias, ¿no? Entonces, repito, desde el nombre está mal creada esta ley. Conocer la diferencia importa, por eso lo hemos hablado, porque finalmente determina cómo ustedes van a proponer, cómo van a ofrecer y a quién puede, o mejor dicho, qué cosas pueden pedirle a la contraparte, ¿no? El mecenazgo, una aproximación al mecenazgo, a la ley de mecenazgo, va a ser muy distinta una aproximación a un patrocinador o al patrocinio, ¿ok? Entonces, eso sí quería dejarlo bastante claro. Oigan, Franco, estos a hoy, ¿no? Estos 114.000 en patrocinio deportivo anual no suena mal, ¿no? O sea, es un montón, ¿no? Pero claro, en Perú no lo siento, me pueden decir ustedes, en el Perú no lo siento, no se mueve tanto. Es correcto lo que dice. Y justamente he construido este mapa donde les muestro cómo está distribuido a hoy esos 114.000 millones de dólares, ¿no? En el mundo. Para hacerlo más fácil lo he dividido en cuatro, porque si no sería un dolor de cabeza, ¿no? El 36% se concentra en Estados Unidos, Canadá, en Norteamérica. El 26%, poco menos, en Europa, ¿no? Asia-Pacífico, y también parte de EMEA, ¿no es cierto?, de Medio Oriente y demás, todo lo gris, concentra el 25%, todo Centro y Sudamérica concentra el 7% y otros 3%, ¿no? Son unas islas y, en fin, cosas que no entraban, pues, algunos quizás países también por ahí en Asia Menor y demás. Entonces, un poco, esta es la realidad, esta es la foto. A ver, ese 7% también puede sonar poco, ¿no? Pero si lo vemos en términos absolutos, 7% de 114 son casi 8.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, oye, son 8.000 millones de dólares que tenemos aquí en la región, ¿no? Entonces, tampoco es tampoco, pero claro, ojo, atentos. Aquí en negrito, que somos nosotros, está Brasil, que es un monstruo, que tiene 200 millones de personas, y está México, que es otro monstruo, que tiene 130 millones de personas, contra 30 millones que tiene el Perú. Entonces, ese 7% principalmente está en Brasil, México, Argentina. Esa es la realidad. Entonces, efectivamente, Gianfranco, no lo siento, sí, todavía. Inclusive, ¿no? Cuando me dicen, oye, estamos en pañales, no, no estamos en pañales, estamos ni siquiera en feto, o quizás en feto, ni siquiera hemos nacido, ¿no es cierto? Hay mucho por hacer, y si no, una verdad que duele mucho, pero hay que decirla, piensen en los Juegos Olímpicos de Londres, de Los Ángeles 2028, el próximo, en 2 años, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles ya levantó 2.2 billones, o sea, 2.200 millones de dólares en patrocinio, solamente los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¿Cuánto levantó los Juegos Panamericanos de Lima 2019? En cash, cero. En kind, o sea, en especies, levantó, finalmente les dieron agua, les prestaron camionetas, ¿no? En fin, Durex dio preservativos y todas las marcas que salían ahí habían dado algo. Todo menos cash. En cambio, Los Ángeles ya tiene 2.200 millones en cash, ¿no? Oye, ¿cuántos patrocinadores tenemos para Los Ángeles 2028? Ya tienen 35 patrocinadores. ¿Cuántos tenemos para Lima 2027, al próximo año? Cero. Si no, revisen la página web de Lima 2027. Entonces, es una realidad. No estamos en feto, mejor dicho, no estamos en pañales todavía. Estamos en fe, ¿no? Y hay mucho por hacer y justamente es la importancia que ustedes tengan esto claro para saber esta brecha, que finalmente, ¿qué cosa es una brecha? Es una oportunidad, ¿no? Entonces, pero bueno,
regresando a nuestro tema, ¿no? A la academia, a lo que estamos hablando. ¿Por qué importa saber esto si lo contextualizamos en una academia en línea? O en Lima, en provincias, en la región, donde sea, ¿no? Importa porque finalmente las marcas globales que operan en el Perú, que pueden ser, no sé, Nike, Adidas, Puma, otras marcas de suplementos, marcas de equipamientos, ¿no es cierto? Bodytech, SmartFit y demás. O sea, están mirando a las comunidades locales y justamente lo que están buscando es activar esos presupuestos regionales en deporte, en patrocinio, ¿no? ¿O acaso no conocen ustedes, o no sé si conocen o no, hay un club de pádel, el club Adidas X3. El club no es de Adidas, ¿no? No es como el Adidas Running Lima que vimos, no, el club no es de ellos, es de otras personas, ¿no? De tres personas, tres amigos, tres grupos de amigos me refiero. Y Adidas lo vio como una opción y tomó el naming right, ¿no? Le dijo, acá esto se va a llamar Club Adidas X3 de pádel, ya está. Puso plata, cada año se renueva, listo. Entonces, las marcas están buscando esas oportunidades, ¿no? Una academia deportiva como la de ustedes, la nuestra, la que estamos pensando crear, con una comunidad sólida, con un perfil de audiencia bien definido, una propuesta clara de co-branding, cómo se van a beneficiar, ¿no es cierto? Va a tener más posibilidades de las que ustedes imaginan, ¿no? Entonces, la pregunta no es si pueden acceder o no al patrocinio. La pregunta es si tienen lo que una marca necesita de ustedes para justificar esa inversión. ¿Qué cosa necesita? Audiencia real, engagement, que sea genuino, que haya una comunidad, ¿no? Lo más importante, que ustedes tengan una propuesta que a esas marcas les genere valor, ¿ok? Entonces, el patrocinio también es otra herramienta, además de las cuatro que vimos, que nos puede servir mucho. Ahí está, hice mi catarsis, ya boté la rabia, la ira, que a veces me ofusca, pero es la realidad peruana. Y lo que sucede es que falta gestión y faltan gestores, y por eso la importancia de cursos como esto, porque quiero que todo el mundo abra los ojos y vea que hay brechas que podemos curar, ¿no? Cuarto bloque, aquí entramos al último del curso, y es sobre dentro del financiamiento, hablamos un concepto que es la sostenibilidad, ¿no? Y quizás acá arranco con una pregunta muy antipática, ¿no? ¿Cuántos alumnos, regresamos al ejemplo de las academias, necesitan ustedes para cubrir sus costos fijos? ¿Lo saben o no lo saben? Si no lo saben, la fórmula es bastante simple y acá se la dejo, ¿no? Alquiler más todos los sueldos que tengan, más todos los servicios que tengan, más todas las licencias que paguen, más todo lo que paguen, ¿no? Dividido entre el ticket promedio mensual, ese es el resultado del punto de equilibrio, el famoso break-even point, punto de equilibrio. ¿Qué cosa es el punto de equilibrio? Donde la utilidad y los ingresos son iguales, no te costó nada. Ese es el punto de equilibrio. Este grafiquito, que también lo he hecho yo para efectos de ustedes y lo vean visualmente, aquí está el punto de equilibrio. Ingresos, Y es igual a costos. Ingresos es igual a costos, ¿no? Los ingresos van de cero hasta infinito. Los costos, al tener costos fijos, no empiezan desde cero, empiezan de un umbral. Y de ahí van subiendo marginalmente dependiendo de la cantidad de costos, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio es este. Todo lo que esté a la derecha, en la zona amarilla, son ganancias. Todo lo que esté a la izquierda son pérdidas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen costos fijos de 8.000 soles al mes y me dicen que, por ejemplo, cobran 180 soles en promedio de membresías, dividan 8.000, 180 son 45, 45 alumnos van a necesitar justamente al mes de manera activa que paguen para que ustedes no pierdan plata, ¿no? Entonces, a partir del alumno 46 ya es el primero que va a generar una ganancia real, ¿no? Entonces, esa es la importancia para hablar de sostenibilidad, saber cuál es tu punto de equilibrio, ¿no? ¿Qué necesitas para cubrir tus costos fijos? Repito, dije 8.000, tienes 8.000 soles de costos al mes, ¿no? Tus costos son 8.000, ¿no? Y tú cobras en promedio 180 por membresía. Bueno, entonces necesitas 45 alumnos para estar en equilibrio, para que no te cueste ni ganas. En el 44 pierdes plata, en el 46 recién estás ganando plata, ¿ok? Entonces, si no saben ese número, si no saben si su negocio es viable, es la primera parte que cualquier plan financiero debe tener.
Así que mucho ojito con eso, por favor. Para hablar de sostenibilidad, también hay dos preguntas más, quizás menos antipáticas, ¿no? 2 y 3, y es, ¿cuánto te cuesta conseguir un alumno nuevo versus cuánto te cuesta retener al que ya tienes? Ya hablamos que en el negocio de membresías, el que se va, traerlo de vuelta cuesta 5 a 7 veces más, ¿no? Es tiempo, esfuerzo, dinero y demás, ¿no? Porque el alumno nuevo va a requerir publicidad, va a requerir descuentos de bienvenida, va a requerir tiempo de venta, va a requerir un montón de cosas. Mejor es retener al que tienen. Entonces, mucho foco, porque la retención es clave. Cuesta de 5 a 7 veces menos. Apenas se te va a ir o antes de que se te vaya, ofrécele algo, dale un incentivo, ¿no? Que se quede, que pruebe, pero no solamente es darle por darle, es entender qué está sucediendo. Revisen el Customer Journey, la jornada del consumidor, todos los puntos de contacto, dónde está el problema para poder mejorarlo, para que más bien esté feliz y ese nos sirva como referente y traiga más gente y prueben y nos ayude a crecer esta bola de nieve que hablamos hace un rato. ¿Ok? Y la tercera, que ya voy llegando casi al final, para hablar de sostenibilidad, la pregunta clave aquí es esta, es, ¿tu negocio puede funcionar si tú no estás? Si tú no estás en el día a día, me refiero. Porque, a ver, si somos entrenadores personales y ustedes son el único entrenador que tiene la academia, lamento decirles que no tienen un negocio, sino tienen un empleo propio, que está bien, es válido. Pero si ustedes se enferman, el negocio se detiene. Si quieren tomarse vacaciones, el negocio se detiene, ¿verdad? Entonces, la sostenibilidad real pasa por eh, construir un sistema, ¿no? Que no dependa solo de una persona o de nosotros. Entonces, otra vez, ojito y muy atentos con eso, ¿no? Y aquí vuelvo al caso de Hilux, ¿no? Los números que vimos crecían a 100% todos los años, eventos agotados, 2.5 a más millones de atletas proyectados, es de locos, ¿no? Entonces, algo que quiero enfatizar está en el título. Crecer rápido y ser sostenible no es lo mismo, ojo. Son dos metas distintas que requieren dos trabajos distintos. Yo les recomiendo cuidar siempre primero la sostenibilidad antes que el crecimiento acelerado. ¿Ok? Oye, ¿pero qué es la sostenibilidad? Lo que acabamos de ver. ¿Cuánto te cuesta tu punto de equilibrio si tu negocio funciona sin ti? Mejor es ser sostenible que crecer rápido. Porque crecer rápido puedes crecer, 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 fallas en tu propuesta de valor, fallas en tu servicio y se te van todos y tienes otra vez el balde con el hueco. Ser sostenible es, vas creciendo, consolidas, revisas, ves que todo está bien, fidelizas y vas viendo que esto va creciendo poco a poco, orgánicamente, ¿no? Pero entonces, repito, entre crecimiento y sostenibilidad, yo les recomiendo prestar más atención a la sostenibilidad que al rendimiento. ¿Claros hasta aquí? Y bueno, otro tema importantísimo es la diversificación y los ingresos, ¿no? ¿Qué pasa si el 100% de tus ingresos depende solamente de la mensualidad? Pensando en este ejemplo de la academia que vimos, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando tu mensualidad, y lo pongo acá, sea tu único ingreso, cuando tengas un mes bajo, vas a estar totalmente en riesgo, comprometiendo toda la operación del negocio, ¿no? Y esto puede suceder quizás o inclusive cuando tengas vacaciones de verano, cuando tengas quincenas de enero, una pandemia, en fin, otros factores, ¿no? Entonces, la concentración de ingresos es uno de los problemas o de los principales factores, mejor dicho, por el cual cierran las empresas, ¿no? Cierran los emprendimientos. Entonces, mucho, mucho ojito a esto también. Comparemos estas dos filas, ¿no? Un solo ingreso, ingreso diversificado, ingreso múltiple. Un solo ingreso puede ser la mensualidad. 100% de su ingreso son mensualidad. Si el ingreso baja, todo baja. Sonamos. En un ingreso diversificado, puede ser que la mensualidad sea el 60%, los talleres y los workshops 15%, clases en línea 10% de los ingresos, eventos propios 8%, merchandising 7%. Entonces, si la mensualidad baja un mes o baja 2 meses, el negocio sigue funcionando porque hay otras fuentes que van a hacer colchón, que van a amortiguar, ¿ok? Entonces, ojo que estos porcentajes son ilustrativos nada más, no hay una fórmula universal para esto, ¿no? El principio sí es universal, ¿no? Que es no pongan todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Más bien diversifiquen. Ese principio sí es universal. Estos porcentajes no, son ficticios y no tienen nada que ver, ¿no?
La idea es que diversifiquen el ingreso y no solamente tengan uno. Cuando tengan emprendimientos, proyectos, empresas, lo que sea, el mismo concepto aplica, ¿no? Entonces, aquí quizás para cerrar esta lámina, podemos preguntarnos en temas de diversificación, ¿no? ¿Tener esta diversificación refuerza mi propuesta de valor o me aleja de ella, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque quizás una academia de CrossFit o de fitness o de fútbol o de lo que queramos poner, ¿no? Que agrega un área de nutrición o una clase de nutrición, un ingreso por concepto de nutrición, puede tener una lógica. Pero si esa misma academia comienza a abrir un servicio de delivery fuera de la cancha, ¿no? De comida, ya no tiene lógica. Entonces, el ingreso diversificado tiene que estar anclado a tu propuesta de valor, ¿no? Si nos aleja de ella, tampoco tiene sentido porque nos va a distraer, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a diversificación e ingresos. Y con esto llegamos un poco al último bloque, ¿no? El famoso pitch y presentación, que a decir verdad integra básicamente todo lo que hemos visto en este curso. Un pitch no es una presentación bonita, ¿no? Punto número uno. Y más bien véanlo como una conversación, ¿no? Que tienen con alguien o que alguien tiene con ustedes, porque ustedes necesitan algo de ese alguien, ¿no? Que es dinero, recursos, conseguir un aliado, una red. Pero como ustedes necesitan algo, esa conversación, ese pitch, tiene que tener una estructura. Y esos son justamente la estructura que les dejo, compuesta por 7 elementos que les va a servir de hoy hasta los últimos de sus días, ¿ok? El primero es el problema. Aquí, repito, no hablar de un problema abstracto, no sé, pues, ¿no? Del mercado global, deportivo, no, no. De un problema concreto, vívido, que tu público reconozca como un problema real, ¿no? Se pone esa frase, en Lima el 70% de las personas empieza con un plan de entrenamiento y lo abandona antes del tercer mes. No por falta de voluntad, sino por falta de estructura y comunidad. Eso fue por lo cual Adidas Runners Lima se creó. Un problema concreto, no abstracto. Paso número uno, identificar el problema. Lo que nos gastamos el tiempo viendo el módulo 1 y el módulo 2. Ahí está la respuesta. Paso número 2 es la solución. No quiero un catálogo completo de todos los servicios que tú me vas a dar como empresa, ¿no? Necesitamos en el pitch poner la esencia de 2 a 3 líneas. Es más, hay un libro que se llama The Elevator Pitch, que te dice que tú tienes que vender tu producto en lo que toma subir en el ascensor del piso base a tu oficina. Porque en ese momento te vas a encontrar con tu jefe o con un posible inversionista y lo que demora es lo que tú tienes que dejarle el mensaje para captar la atención. Repito, el libro se llama El pitch en el elevador o The Elevator Pitch o algo parecido en español. ¿Ok? Entonces, no es el catálogo completo, es la esencia en pocas líneas. ¿Qué haces exactamente? ¿Por qué eres diferente a lo que ya existe? ¿No? Y eso lo vimos en el módulo 4. El tercero es el mercado, ¿no? ¿Quién lo compra? ¿Cuándo lo compra? ¿Cómo lo compra? ¿Por qué lo compra? ¿Cuánto pagan? ¿Cuántos son? No hace falta todo un estudio de mercado de 40 páginas para que me digan eso. Hace falta mostrar en el pitch al posible patrocinador o al posible inversionista, ¿no? O a la contraparte, mostrarles que tú conoces realmente a tu cliente, ¿no? Y que hay suficientes clientes para hacer una comunidad desatendida y que justamente tu producto, tu oferta va a atender a esa comunidad, ¿no? Eso lo vimos también en el módulo 2. Les he puesto los módulos para que en todo caso regresen y revisen esa parte. Está papayita esto, ¿no? Y el cuarto es finalmente el modelo de negocio. ¿Se acuerdan del Business Model Canvas, ¿no? O el modelo del lienzo. Bueno, ¿cómo vamos a ganar dinero? ¿No? ¿Con qué estructura de costos? ¿Qué tan escalable es? ¿No es cierto? Módulo 3, vimos eso justamente. El quinto, 6, 7, sí, el quinto, son nuestros primeros resultados, ¿no? Aquí acuérdense el proceso, el producto mínimo viable, MVP o PDM, ¿no? ¿Qué pasó cuando lo pusieron a prueba en el mundo real? O cuando hicieron el prototipado, o cuando hicieron el producto mínimo viable. ¿Qué pasó? En el pitch tienes que poner datos reales, así sean poquitos, pero ponme los reales. ¿Cuántos alumnos pagaron? ¿Cuánta gente volvió? ¿No? ¿Generaste ingresos o no generaste ingresos? ¿Creaste alianzas o no creaste alianzas? Cualquier dato que sea real vale muchísimo para colocarlo en esta proyección de resultados, ¿no? Y esto lo vimos en el módulo 4, ¿no? Y aquí también aplica, repito,
prototipado, producto mínimo viable y otras cosas más que hemos visto, ¿no? El sexto habla del equipo, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? El equipo humano, ¿no? ¿Por qué ustedes y no alguien más? Eso es importante vender. ¿Qué los hace diferentes? ¿A quién? A los inversores, a los aliados, pues finalmente ellos son los que van a financiar. Y acuérdense que quien financia no financia proyectos, financia personas. No solamente financian ideas, financian personas. Entonces, si el equipo detrás de esto no convence, la plata no va a venir, así la idea sea muy brillante, ojo, ¿ah? Entonces, véndanse correctamente como lo que son. El equipo de trabajo que está detrás, que va a sacar adelante este proyecto o este evento. ¿Ok? Y el séptimo es el pedido, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a pedir en este pitch? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué necesitas exactamente? ¿Cuánto necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿En qué escala de tiempo lo necesitas también, no? Aquí tienen que ser claros, no pueden entrar a rodeos porque finalmente un pitch sin un pedido concreto, en una presentación concreta, no se va a dar, ¿no? Recuerden que un pitch no es una conversación, es un pedido. Tú estás vendiendo, estás pitchando un producto, un servicio, una oferta para que sea financiada, ¿no? Claros hasta aquí, esos 7 pasos es todo el curso que hemos visto, la guía madre, sin duda, como vimos al inicio, la guía básica del emprendedor va a ir por ahí, lógicamente, ¿no? Y un poco ya lo que les pongo acá abajo es un proyecto que hicimos hace unos años, 2022, 2023. Estuvimos a cargo del relanzamiento. Nos contrataron, por ejemplo, para relanzar Caminos del Inca, el Rally Caminos del Inca, en donde nos pidieron hacerlo justamente un producto atractivo, ¿no? Enganchar con esa comunidad, generar un engagement, ¿no? Hacer un 2.0 prácticamente. Y antes de poder hacer lo que me pidieron, tuvimos que hacer 7 cosas más, porque había que explorar justamente el journey, ¿no? La jornada, que implicaba desde una arquitectura de marca nueva, un relanzamiento de marca, porque antes tenía un chullo que decía en letra Times New Roman, la más clásica de todas, Rally Caminos del Inca, y no la usaba nadie, a crear una marca que finalmente quiera ser usada por todos, ¿no? Entonces, nos pidieron esto, pero para hacer esto tuvimos que hacer una serie de cosas más. Entonces, ahí también tuvimos que aplicar el patrocinio, porque finalmente necesitábamos recursos para financiar todo eso que necesitábamos hacer, ¿verdad? La membresía, el ticket de la carrera, la membresía de, en este caso, el Automóvil Club Peruano, no bastaba y tuvimos que recurrir al patrocinio, ¿no? Para hacer exactamente el mismo ejercicio, ¿no? Buscar sponsors, construir una propuesta de valor, presentar una propuesta de valor, ¿no? Ojo que esto no es un caso de éxito, pero sí quiero mostrárselos porque finalmente todos tenemos que seguir un sistema con una propuesta ordenada, con documentos concretos, ¿no? Y esos documentos concretos, y acá lo dejo solamente a modo de ejemplo, son siempre 3. Y aquí, con esto ya cierro y termino. Pocas veces se enseña en un salón de clase lo que hay que hacer o los documentos que hay que presentar, así que se los digo acá. Cuando ustedes tengan la presentación de un proyecto, un pitch, cuando quieran salir a buscar recursos, plata y demás, hay 3 documentos básicos, ¿no? 3 piezas. El teaser, que es un documento corto, una sola página A4, donde tienes la carnecita. Presentas el evento, los objetivos, lo esencial, ¿no? Datos generales, la comunidad que convoca, las oportunidades de inversión, no sé. Ese es el primer documento que va a ser, fea palabra, pero se entiende clarísimo, va a ser prostituible, ¿no? Porque esos que agarran y mandan su presentación comercial de 30 páginas o de 20 o de 15 a todo el mundo, están prostituyendo su comercialización porque ahí están diciéndole cuánto cuesta todo. El teaser es el que tú puedes viralizar y mandar a todo el mundo. Decir, oye, Augusto, oye, Mariela, oye, César, tengo este proyecto interesante, dale una revisada. Aquí en el teaser no has hablado de plata, no has pedido nada. Les has dado la carnecita para que te digan, oye, Gianfranco, me interesa, hablemos de esto. Cuando le interesa, pasas a la presentación comercial, que es este deck completo, ¿no? Con datos del evento, perfil de audiencia. Allá entramos a escarbar mucho más, ¿no? La propuesta de visibilidad que les vas a hacer, cómo ganan ellos, cómo ganas tú, ¿no es cierto? ¿Qué reciben ellos? ¿Qué recibes tú a cambio de esa inversión? ¿No? Es la presentación que se hace en una reunión. Cuando hablan de esto, si han estudiado marketing o conocen o saben que lo que es el marketing mix o han escuchado las 4 P's, promoción, plaza, precio, producto,
Hablen de todo y el precio déjenlo al final. No entren a hablar de plata si la promoción, la plaza y el producto no ha quedado claro. Porque de nada sirve venderle y decirle cuánto cuesta algo a alguien si no entendió para qué lo va a usar. ¿Ok? Y por último, la tercera pieza clave que la hemos visto en el módulo anterior, es el contrato. Recuerden que lo que no está escrito no existe. Entonces, ese es el acuerdo formal, ¿no? Que es a qué se comprometieron ustedes con la contraparte, en qué plazos se establecieron, cuáles son las contraprestaciones, ¿no? Eso lo vimos, repito, en el módulo 4, que aplica exactamente para todo lo demás, ¿no? Entonces, señores, señoras, esto no es teoría, sino son 3 documentos que existen, que se usan y que ustedes tienen que comenzar a construir para sus proyectos el día de mañana. Bibliografía, como siempre, las referencias importantísimas y gracias y fin, ¿no? El módulo 1, aprendimos a ver oportunidades donde otros solamente quizás veían deporte, ¿no? ¿Dónde están esas brechas? El módulo 2, haciendo memoria, identificaste quizás o identificamos dónde están esas oportunidades reales en el mercado deportivo del Perú, de la región, de la localidad, de tu municipio, de tu cuadra, ¿no? ¿Dónde están esas oportunidades? ¿Cómo identificarlas? No solamente verlas, sino cómo identificarlas y atacarlas. El módulo 3, construimos un modelo de negocio que tenía que funcionar, ¿verdad? Estas ideas, aterrizarlas en papel, en blanco y negro, no solamente que suenen bien. El módulo 4, que fue el martes, diseñamos la oferta, se me olvidó, diseñamos la oferta, la prototipamos, la validamos, la lanzamos como prueba, inclusive la protegimos, ¿no es cierto?, con el marco legal base. Y hoy día, pues, hemos aprendido a lanzarla, ¿no? A construir comunidad, a saber que comunidad pesa más que seguidores, qué cosas sostiene nuestra propuesta en el tiempo. Espero a los caminos para financiarlas, no he venido con respuestas para financiarlas, pero sí los caminos, les he mostrado los caminos para financiar sus iniciativas y con esto creo que cerramos 360, lo que significa pues el emprendimiento deportivo en el Perú, ¿no? Bueno, creo que eso es todo y repito, ¿no? Gracias y fin. Te devuelvo, Stephanie, el pase. Queda poco tiempo, pero quizás podemos aprovechar estos 10 minutos con preguntas. No sé si Luis Miguel también está conectado. Muchas gracias, Gianfranco. Estoy segura que este curso ha sido de vital importancia para todos los participantes. Van a poder fortalecer su emprendimiento. Y bueno, ahora sí, Luis me dice que va a dar algunas pautas en estos momentos. Buenas noches, Luis, ¿estás con nosotros? Hola, Steph, buenas noches. Buenas noches, señor Franco, buenas noches con todos. Sí, gracias, Steph, por el pase. Bueno, primero agradecer a Gianfranco por estas 5 sesiones de lujo. A nosotros nos toca ser organizadores del curso, pero a la vez también alumnos, así que hemos aprendido ahí mucho todos juntos, Gianfranco. Eh, bueno, comentarles a todos los conectados de que desde la Dirección de Capacitación, desde el IPD, nos alegra muchísimo haber visto más de 200, incluso en algunas sesiones más de 300 conectados en cada sesión. Eso, digamos, valida la idea inicial con la que nació este curso, que era de que el Perú es el país más emprendedor de toda la región, ¿no? Entonces, ver que teníamos más de 1000 inscritos para nosotros fue un reto, porque es primera vez que se hace un curso de este tipo en el sector. Y obviamente teníamos que contar con Gianfranco, ¿no? Que es un profesional de lujo, ¿no? Y bueno, como parte también del agradecimiento que les tenemos a cada uno de ustedes, de todas las personas que están conectadas, también queremos comentarles que el día de mañana, bueno, poner un poco en contexto, ¿no? La dirección también tiene a su cargo no solamente las capacitaciones que realiza el IPD, sino también la parte más vinculada al mundo académico, investigativo, ¿ya? Y eso lo hacemos a través del Observatorio del Deporte Peruano, que en unos momentos voy a colocar el link para que vayan viendo. Entonces, la idea también es que ustedes, si bien es cierto, entiendo que la gran mayoría de ustedes tiene un emprendimiento deportivo, nosotros también queremos visibilizar lo que ustedes, digamos, tienen de conocimiento de lo que es un emprendimiento deportivo, lo que han podido aprender en estas sesiones, ¿no? Entonces, nosotros estamos
lanzando una convocatoria para poder asesorarlos a ustedes para que puedan escribir un artículo de opinión o un artículo especializado. En este caso, sobre el emprendimiento deportivo, ¿no? Para nosotros sería muy valioso que ustedes puedan comentar cuáles son sus opiniones. De repente alguno quiere investigar sobre el emprendimiento deportivo en el Perú. Ahí también les podríamos dar ese acompañamiento, ¿no? Así que el día de mañana, a través del grupo de WhatsApp y a través de los correos, les vamos a enviar esta invitación para que nosotros los podamos asesorar, digamos, de manera un poco más cercana, más personalizada, para que ustedes puedan escribir su primer artículo y en este caso vinculado al emprendimiento, ¿no? Sabemos que el emprendimiento es una ola, digamos que todos sabemos que el peruano es emprendedor, pero a veces no tenemos estas posibilidades de estudiar algo vinculado a cómo gestionar un emprendimiento. Entonces queremos cerrar el círculo dándoles también esta oportunidad para que ustedes puedan visibilizar su opinión, sus estudios que ustedes tienen respecto a este mundo del emprendimiento deportivo. Ahí mi compañero está colocando en la web del observatorio. Ahí van a encontrar algunos artículos también ya que existen para que ustedes puedan ver también de qué manera se vería el artículo que ustedes estarían próximos a escribir. Bueno, sin más, nuevamente antes de pasarte nuevamente el pase de Steph, agradecerte también a Stephanie y Nilton por haber estado conectados en cada clase, también aprendiendo de Gianfranco, aprendiendo de cada una de las personas que también han hecho sus comentarios. Y nuevamente agradecerte, Gianfranco, recordarles, por ahí había una pregunta, recordarles que hasta el domingo, hasta el lunes diré, son los exámenes. Y ahora sí, Steph, te doy el pase. Muchas gracias. Listo, para terminar este curso les pedimos a todos los participantes que puedan prender sus cámaras una foto final, por favor, a todos ustedes, mientras les voy haciendo recordar que mañana se habilita el examen 3 del curso y los invitamos a que todos puedan hacer el examen. Así que nos dices, Luis, Nilton, si ya estamos listos, todos están ahí prendiendo sus cámaras, qué gusto verlos, conocerlos. A ver, Sí, nos ahora ahí vamos a dices dar un tiempito más para que prendan más cámaras. para que Yo todos se tomo vayan el screen, conectando. Steph. Sí, lo tomo, lo tomo. Recordarles también que ya tenemos nuevos cursos del mes de julio para que puedan entrar al campus virtual del IPD y ahí van a estar desde el día de mañana ya habilitados los cursos nuevos que son totalmente gratuitos. Algunos son presenciales, si no me equivoco son 3 presenciales, uno virtual y uno semipresencial. Así que ya están habilitados los cursos, así que cualquier cosa ya nos estamos viendo ahí. Luis, ¿me dices? Sí, a ver, vamos a darle un tiempito más, unos segundos más para que puedan prender su cámara. Chicos, anímense, para que Gianfranco también los conozca. Sí. Ya, Franco, está Igual, ahí viendo a para, todos los participantes. sí, ahí para reforzar un poco lo que menciona Steph, hay un curso de metodología y la enseñanza aplicada al deporte, que lo que habíamos visto con el equipo es de que el 80% de emprendimientos registrados en este curso son academias, ¿no? Por eso también Gianfranco ha orientado esta sesión más al mundo de academias deportivas. Entonces creo que sería súper valioso que también se metan a este curso de metodología y la enseñanza. Si bien es cierto, ustedes entiendo son los gestores, en muchos casos también el gestor es el mismo entrenador, ¿no? Así que seguramente les va a ayudar muchísimo ese curso. A ver, Listo, ahora sí. sí, ¿Todos ya bueno, ya estamos listos? sí, creo que no han aprendido muchos, pero bueno, ahí estamos. Listo. Listo, Luis. A ver, Bueno, espérame, a que ver, ya. espérame un Igual segundo. la asistencia también están consultando algunos por el chat. Si les podemos pasar el link de la asistencia para que puedan registrarse, algunos que todavía no han logrado ingresar. Sí, a ver. Y ahí aprovecho, Luis, hablando de los artículos. Comparto, creo que el mío fue uno de los primeros artículos cuando se lanzó esto. No para que lo lean, o mejor dicho, sí para que lo lean, pero también lo tomen de referencia y se animen a escribir, ¿no? Porque lo que necesitamos es esto, despertar las voces de cada uno, que nos cuenten desde su perspectiva qué es lo que pasa, ¿no? En este caso yo hablé de un tema de dinero, justamente, la evolución del programa presupuestal, ante la típica frase que no hay plata en el deporte en el Perú. Entonces, si quieren tener una guía o por dónde van los artículos de opinión, podría ser una guía, ¿no? Lo estoy proyectando en pantalla, y ahí dejo el enlace que podría servir como referencia. Bueno, eso, Gianfranco, bueno, eso. Muchísimas A ver, gracias. sí, vamos a tomar otra fotito, por favor, y para el recuerdo. Lo que pasa es que como somos demasiadas personas, como que por ahí está un poco lenta el Teams. Pero a ver, ya, ahora sí. A ver, regalan una sonrisa. Uno, dos.
Y ahí, caramba, espérense. Ya, 1, 2 y 3. Listo, Excelente. listo. Muchas gracias. Y El link de asistencia le vas a colocar en el chat el link de asistencia nuevamente para que todos se terminen de registrar sí, 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 ahí, antes de ahí lo cerrar la pongo. sesión. Ahí lo pongo. sí, Ya lo pongo. Ah, ya, ok. ya, Le vamos a dale. dar unos minutitos para que puedan registrar los que todavía no se han registrado y los que ya registraron. Les agradecemos por haber estado con nosotros conectados durante estas 5 sesiones. Y bueno, los esperamos ver en otros cursos también, que ya saben que el IPD brinda esta plataforma totalmente gratuita. Y bueno, con Sí, nosotros será hasta otra oportunidad. y no se olviden de los exámenes, importante. Si no, no hay certificado. Cuídense mucho. Hasta luego, buenas noches con todos. Gracias a todos. Gracias, Gracias por aguantarme Gianfranco. 5 semanas o 5